3 secretos para que nuestra fe crezca. Sí, 3 secretos para que tu fe crezca. Bendecido, que Dios le bendiga y que Dios le guarde cada día más, acordándonos siempre lo que la palabra de Dios dice, mi gente. Dice así, que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vengo con un tema especial, lo cual nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Sí, amados, cada uno de nosotros. El tema es 3 secretos para que nuestra fe crezca. Sí, 3 secretos para que tu fe crezca. Estos 3 secretos en este contenido te van a ayudar, nos va a ayudar a todos a que nuestra fe cada día vaya creciendo de una manera especial. Amén. Yo quiero saludar a los nuevos inscritos y quiero saludar también a todos los que se inscribieron durante todo este tiempo que estamos predicando la palabra. Gracias por compartir, gracias por curtir, gracias por inscribirse en este canal. De seguramente Dios le tendrá su recompensa a cada uno de ustedes. No olviden, el hombre olvida, mas Dios no olvida todo lo que nosotros hacemos por la causa de Cristo. Amén. Nuestra lectura está en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo de número 5. Si quieren con la Biblia, vamos a compartir este precioso mensaje. Dice así. Dice, los apóstoles dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, arráncate y trasplántate hacia el mar. Escucha aquí, amado. Es muy importante. Todas las personas que comienzan a hacer alguna cosa, por ejemplo, las personas que van a un gimnasio, cuando ellos van hacia el gimnasio, ellos van buscando un logro, ellos van buscando un objetivo, ellos van buscando una meta. Los flaquitos quieren ponerse grandote, los gordos quieren ponerse flacos. Todo lleva a un propósito. Entonces, si el que es flaco va a un gimnasio, él va buscando aumentar su masa corporal. Él quiere crecer. Él está yendo al gimnasio no porque él es bonito, no porque hay alguien en el gimnasio que le gusta. Hay un propósito en cada una de estas personas que se van a ese lugar. Entonces, si nosotros somos cristianos, si nosotros somos hijos de Dios, que es la palabra correcta, si nosotros somos hijos de Dios y estamos a año tras año metidos en una iglesia, adorando, bendiciendo a Dios con nuestras ofertas, con nuestros aplausos, con nuestras adoraciones, y año entra y año sale, y nosotros somos los mismos cristianos, nuestra fe no aumenta, somos la misma persona. Primero, nosotros tenemos que sentarnos a pensar qué es lo que la Biblia nos dice. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos como cristianos es que nosotros no disertamos en la palabra de Dios. Hermano Hernán, ¿qué es esto? Disertar en la palabra de Dios no es depender de otra persona para yo entender las sagradas escrituras. Al principio, sí. Al principio es normal que todos nosotros como cristianos o como hijos de Dios, hijos de Dios, en una iglesia, en un local donde nos congregamos, recibir enseñanza. A través de esa enseñanza bien explicada por la palabra, nosotros vamos a tener un crecimiento como verdaderos hijos de Dios. La Biblia dice claramente en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice que Jesucristo deseó, y no es que deseó, sino que subió, y ese mismo que subió dio dones a los hombres
a uno de apóstoles, a otro de profeta, a otros de evangelistas, pastores y maestros. Esto lo da Dios ¿a quién? Al cuerpo ministerial de Cristo, que son los creyentes, son las personas que aceptaron a Cristo, y estas dichas personas se van a encargar de enseñar, porque estas personas, siendo profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, tienen algo de parte de Dios para enseñar a las otras personas o a los nuevos creyentes. ¿A qué? A que ellos crezcan y que ellos no pase el tiempo y pase 30 años en la iglesia y la persona no tenga un crecimiento. Porque hay muchos lugares donde las personas están siendo congregados, están recibiendo enseñanza, pero las enseñanzas no lo hacen crecer. ¿Por qué? Porque el que está al frente a veces necesita tenerlo de esa manera. Porque si la persona crece, se va a ir. Si la persona crece, no se va a dejar gobernar por otra persona. ¿Y quién dice y a dónde dice en la Biblia que yo tengo que dejarme gobernar por las demás personas? Más bien la Biblia dice que el que me enseña, aquel que es instruido en la palabra, él tiene que ser instruido para alcanzar la plenitud de un varón perfecto, igual a la estatura de Cristo. Entonces, quiere decir exactamente que la persona necesitamos, los que estamos recibiendo enseñanza, necesitamos crecer. ¿Para qué? Mi gente, para evangelizar a otras personas, para enseñar a otras personas. Porque si nosotros no somos instruidos, entonces acontece algo. Siempre vamos a ser niños, no vamos a tener un crecimiento, nuestra fe nunca va a crecer. Y lo primero que yo quiero que tú entiendas es esto: la fe que nosotros tenemos no es nuestra fe, es una fe que se lo da a cada uno de nosotros. Es una fe que viene de parte de Dios. Y esa fe viene como, hermano Hernán, el primer secreto que nosotros debemos entender, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay muchas personas que son creyentes, que son hijos de Dios, pero ellos no les gustan oír la palabra de Dios. ¿Y qué les gusta a ellos? Cuando le ministran, cuando le oran, cuando le ponen la mano en la cabeza, cuando le profetizan en lengua, ahí el siente cae y se para siendo la misma persona que cayó. Pero aquellos que prestan atención a la palabra de Dios, su fe se activa automáticamente. ¿Y qué acontece? Ya que está una fe activada a través de la palabra, y el que esté enseñando tiene que enseñar conforme a Cristo, no conforme a la antigua alianza, no conforme a Moisés, no conforme a Abraham. Abraham no es ejemplo para nosotros. Moisés no es ejemplo para nosotros. Quien es nuestro ejemplo es Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada, nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, hermano Hernán. ¿Será que nosotros no podemos predicar de Abraham y de Moisés? Podemos predicar, sí, pero no es nuestro ejemplo. Porque la Biblia es clara. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra... Hebreos capítulo 12, versículo 2. Nosotros tenemos que estar viendo para Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice claramente que yo tengo que estar atento a la palabra, porque la palabra es Cristo. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, segundo, yo tengo que estar viendo para Cristo. Yo no tengo que estar viendo para Pedro, hizo cosas buenas. Sí. Yo no tengo que estar viendo para Pablo, hizo cosas buenas. Sí. Pero Pablo, Pedro, Apolo, Mateo, esa gente a mí no me salva. Esa gente no pueden salvar. ¿Hicieron algo bueno? Sí, gente. Hicieron algo bueno.
es de aplaudirlo, pero mi mirada, tu mirada, no puede estar puesta en ninguno de los apóstoles o ninguno de los hombres que fundaron iglesia, bien sea la Asamblea de Dios, bien sea en el Dios es Amor. Fueron hombres que Dios usó, bien sea Adventista, Iglesia del Séptimo Día, bien sea los Solo Jesús. Ellos fundaron, para ahí. Nosotros tenemos que estar viendo para Cristo, porque ya tenemos una fe, mas esa fe necesita crecer. Los discípulos querían que su fe aumentara, y ellos le dicen a Jesucristo: Señor, aumentaron la fe. Y Cristo le dice así: gente, le voy a decir algo. Si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, porque la fe, a todo el mundo le dan la fe como Dios le quiere dar. Le da la fe, toma la fe. Y esa fe depende de nosotros. Si esa fe crece, porque tenemos la palabra. Él dice: si tuviera fe como un grano, ¿cómo? No, que la fe tiene que ser como un grano de mostaza. Es como. ¿Por qué? Porque el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas. Pero esa semilla pequeña es la mata más grande que nace. O sea, que esa fe tiene que crecer. Porque la semilla, cuando cae en tierra, ella muere. Pero ella sale dentro de ella un árbol, y en ese árbol se van a refugiar muchos animales. En ese árbol mucha gente se va a sentar abajo y va a agarrar sombra. Es así nuestra fe tiene que crecer. Estamos llamados a crecer. Entonces, lo segundo que nosotros debemos entender es que mi mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Tú te acuerdas cuando Pedro estaba en el barco? Había una tormenta. Jesucristo había mandado a los discípulos a ir hacia el otro lado del río. Y en cuanto ellos iban remando, la Biblia dice que se levantó una tamaña tempestad. Esta tempestad que comenzó a hacer en el mar, esto trajo miedo y pánico entre los discípulos creyentes que tenían una fe pequeña. Pero Jesucristo, que se quedó a la orilla del río despidiendo a la multitud, la Biblia dice que los vio remar con fatiga. Eso está en Mateo capítulo 14. Lo vio remar con fatiga. Y Cristo fue caminando sobre las aguas. Jesucristo fue caminando sobre las aguas. Y cuando llega cerca de ellos, Jesucristo le dice: ¿qué pasó con ustedes? ¿Cómo están todos? Y todo el mundo lleno de miedo. Y cuando ellos ven que Jesucristo se viene acercando, los creyentes comenzaron a tener miedo. Creyentes. Y Pedro, la Biblia dice que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, caminando sobre las aguas. Y Cristo le dijo: ven. Como te dice a ti, ven. Es lo que Cristo le dice: ven. Y Pedro comenzó a caminar en el agua. Pedro comenzó a caminar en las aguas. Ahora, yo le hago una pregunta, usted puede comentar. Pedro, cuando comenzó a caminar en las aguas, ¿se hundió? No, él caminó también en las aguas. Igual que Cristo estaba caminando y ya estaba parado, Pedro también comenzó a caminar en las aguas. Comenzó a caminar en las aguas. Y de repente, el mar empezó de un lado para otro, la tempestad comenzó a empeorar. En cuanto Pedro caminaba en lo sobrenatural, el mal comenzó a estar de mal en peor. Pero Pedro quitó la mirada de Cristo. Pedro comenzó a ver el mar. El peligro de nosotros es que nosotros quitamos la mirada de Cristo, y no podemos quitar la mirada de Cristo por nada del mundo. Esté pasando lo que esté pasando, no quite la mirada de Cristo.
Porque esa fe que comenzó a crecer porque estaba caminando en el mal, al tú quitar la mirada de Cristo, tu fe vuelve a caer en lo mismo que estaba y hasta peor. Cuando Pedro comenzó a hundirse, Pedro dijo: Señor, sálvame que perezco. Él comenzó a hundirse y el maestro le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué quitaste la mirada de mí? ¿Por qué tú tienes tan poquita fe? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedro para que su fe disminuyera? Comenzó a ver los obstáculos, comenzó a ver los problemas. Entonces, el segundo secreto para que tu fe crezca es mantener tus ojos en Cristo, acontezca lo que acontezca. Es en Él. Porque aun cuando la tempestad está fuerte, aun cuando el proceso está fuerte, aun cuando la adversidad está fuerte, tu mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Es en Él. Porque en cuanto tú tienes los ojos puestos en Cristo Jesús, tu fe comienza a crecer. Tú comienzas a caminar en lo sobrenatural. Tú empiezas a volar como las águilas. ¿Por qué? Porque cuando viene la tormenta, tú te empoderas de la tormenta y comienzas a caminar sobre toda adversidad. Todo obstáculo, tú vas a caminar por encima de todo eso, si mantienes tu mirada en Cristo. El tercer secreto, quiero que te quede claro, y si te quedaste hasta el final para oír esta predicación poderosa, si te quedaste hasta el final, el segundo secreto es nosotros estar en comunión con el Padre. ¿Cómo es eso, hermano Hernán? Orando. Cuando hablo de orar, yo no hablo como oramos en la iglesia. No. Hablar con Dios. Intimidar con Dios. Hablar con Dios. Porque en cuanto tú hablas con Dios, en cuanto tú te expresas delante de Dios, entonces tú te empiezas a llenar de confianza. Tú eres un hombre confiado en Dios. Tú eres un hombre confiado en lo que Dios va a hacer en tu vida. Entonces, tú tienes una fe grande, pero no confía en que Dios va a dar escape para lo que tú estás necesitando. Entonces, esa no es comunión. Si nosotros tenemos comunión con Dios, entonces quiere decir que nuestra fe va a empezar a crecer. Porque fe, que mucha gente decimos que la fe, como dice la Biblia, es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es el conducto por donde Dios obra milagros. Hay gente que no son cristianos y tienen más fe que los cristianos. Hay gente que no congrega en iglesia y tienen más fe que la gente que se congregan en iglesia. Entonces nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos llamados de las tinieblas a la luz admirable de Dios, entonces nuestra fe no puede estar por debajo. Porque cuando nuestra fe sube, cuando nuestra fe crece, entonces no hay nada ni nadie que pueda servirnos de obstáculo. Así como Cristo dijo: si tuviese fe como un grano de mostaza, tú le vas a decir a ese monte: arráncate de ahí y colócate para allá. No es con la boca, no. Es trabajando, es obrando. Porque la fe no es inerte, la fe no es paralítica. La fe camina. Si tú te pones a ver, todas las personas que tenían fe echaron para adelante, nunca se quedaron postrados. Yo tengo un hermano llamado Joan, que él dice algo. Él dice: después que las personas reciben a Cristo, se vuelven flojos, porque él ve en nosotros como creyentes que después que aceptamos a Cristo, muchos de nosotros no quieren trabajar.
Muchos de nosotros queremos estar en el cuarto y decimos, Dios, yo tengo una fe muy grande que Dios me va a traer un mercado. ¿Puede traer mercado Dios? ¡Claro! Dios puede traer mercado a tu casa, pero Dios no está contento con los vagos. La Biblia dice que con el sudor de tu frente tú vas a ganar el sustento de y el que no provee para su casa, para su familia, es peor que un incrédulo. Entonces nosotros como evangélicos, nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que poner manos a la obra. Cristo dijo, si tuviese fe como un granito de mostaza, usted le dirá a ese monte, muévete, y ese monte se va a mover. Y si no se mueve por la palabra, se va a mover con nuestro esfuerzo, porque nosotros no vamos a quedar parados. Nosotros vamos a trabajar por esta obra. Yo tengo fe que la palabra de Dios va a alcanzar muchas personas. Voy a decir, Dios, alcanza a las personas por allá. ¿Y yo qué estoy haciendo? Entonces, el tercer secreto para que nuestra fe crezca es trabajar por ella, es tener confianza en ese Dios maravilloso. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Quien le habló, su hermano Hernán. Y gracia y paz, y gracia y paz. Chao.